Carlos Villarreal. Adelante, Carlos, directo en directo. Gracias, Mauricio. Directo en directo, 10:30 de la mañana. Interviene en estos momentos el doctor Roberto Pereira, abogado del presidente de la República, Martín Vizcarra. De vacancia. Por lo tanto, esto es una defensa acerca de si es constitucionalmente válido o no tramitar un procedimiento de vacancia sobre la base de los hechos que se han hecho de público conocimiento. Y en este punto quiero aclarar un aspecto importante que creo está muy vinculada con la responsabilidad y la seriedad con la que se deben tratar estos temas, y que tiene que ver en este caso con mi persona y permítame, señor presidente, se han difundido y han estado en comentarios públicos una supuesta contradicción entre esta defensa y unas declaraciones públicas que yo habría hecho la semana pasada. Felizmente el medio de comunicación se ha encargado de aclarar el día de ayer de que efectivamente yo opiné en el sentido de que esos hechos ameritan ser investigados, que esos hechos podrían dar lugar a alguna imputación delictiva. Eventualmente, de corroborarse, tendrían relevancia jurídico-penal, pero que en ningún caso esos hechos, tal y como los conocemos, tal y como se han presentado hasta el momento, pueden justificar, pueden ser la base fáctica de un procedimiento de vacancia por la causal de incapacidad moral permanente. Por lo tanto, señor presidente, no hay ninguna contradicción entre lo que he venido opinando y lo que vengo a exponer hoy día a la representación nacional. Necesito... RPP Noticias en directo, 10:32 de la mañana, es la intervención del doctor Roberto Pereira, abogado del presidente de la República, Martín Vizcarra. Está solicitando, al parecer, algún tipo de apoyo de carácter logístico el doctor Pereira para la exposición de su alegato de defensa del mandatario. Está de pie, repito, en una ubicación frente a la mesa directiva. Su utilización del tiempo, el señor abogado, cojamos lo que corresponde realmente a lo que ha venido, y si él dentro de su alusión hace algunas cosas que no son las convenientes, yo creo que tomemos como un tema, que no sea un tema de cuestión de Estado y nos permita valorar la sesión. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Era nada más un apunte acerca de la coherencia de la defensa, ¿no? No pretendo yo tampoco salirme de los marcos constitucionales de la sesión. En segundo lugar, señor presidente, yo quisiera comenzar planteando algunas ideas en torno a algo que también se ha venido diciendo y se dice permanentemente, no solamente a propósito de este caso, sino en general, ¿no? De que en el Congreso de la República solo importan los votos, ¿no? Que solo valen los votos. Y creo que esa idea, señor presidente, es muy nociva para la institucionalidad del país, es muy nociva para los parlamentos en general. Efectivamente, los votos son importantes, pero son importantes como consecuencia de un debate previo, como consecuencia de la exposición de razones, como consecuencia de un debate robusto y público de argumentos. Pero no pueden sustituir los votos, la regla de mayoría y minorías, al debate parlamentario, a la exposición de ideas, al análisis de las ideas, a la confrontación de las mismas. Decir que solo importan los votos y no importa nada más es desplazar, ¿no es cierto?, el centro de atención del debate, que es consustancial al Parlamento, a una mera regla aritmética. Sin duda eso empobrece a los parlamentos en general, eso empobrece a la política, eso empobrece, ¿no es cierto?, las decisiones que se puedan adoptar en el marco de los procesos parlamentarios. Por lo tanto, señor presidente, creyente en que eso no debe primar, que no es exacto, que esa idea nociva de que finalmente no importan las razones, sino la dictadura de las mayorías y minorías, esa idea que ha generado tantos problemas a inicio del siglo pasado en los parlamentos y que ha sido el motivo precisamente del establecimiento de constituciones que limitan los poderes en general, pero también del Parlamento, que han establecido materias que no pueden ser decididas por un Parlamento o materias que pueden ser decididas con límites. ¿No? Los límites de la Constitución es precisamente o son precisamente una respuesta a esa idea perversa de que lo único que importa en los parlamentos es el número de votos
y nada más. Creyente entonces en que esa no es una buena idea, en que eso ha generado grandes problemas en la historia de la política en el mundo, es que yo vengo a exponer razones, vengo a darles ideas, a debatir, a proponer para que ustedes debatan esas ideas, ¿no es cierto?, en torno a esta situación de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Creo en los parlamentos democráticos se caracterizan por un debate racional en el sentido de que es un debate siempre en el marco de la Constitución. Por supuesto que esto es un foro político, fundamentalmente político, pero la política en los modelos de democracia constitucional no puede hacerse al margen de la Constitución y peor aún en contra de la Constitución. La política y las decisiones políticas tienen que encauzarse en los parámetros constitucionales y eso es lo que vengo a proponer, un debate, unas ideas en el marco de la Constitución para tomar o para que ustedes, señores representantes de la Nación, tomen la mejor decisión posible ante esta circunstancia. Una primera idea entonces, luego de esta introducción que quiero, ya entrando al fondo, destacar es la siguiente. Conforme a la moción de orden del día 12090, que es la que desencadena este proceso de vacancia contra el presidente de la República, se sustenta básicamente en tres grupos de hechos, ¿no? Si uno lee la moción, el sustento de la misma, hay tres grupos de hechos. Un primer grupo de hechos que están vinculados a una supuesta relación del presidente de la República con la contratación del señor Cisneros, ¿no? Estos hechos vienen siendo investigados por la Fiscalía, son hechos que están todavía en tránsito de aclaración, en tránsito de investigación, por lo tanto, son hechos que todavía constituyen o no arrojan un resultado o una conclusión definitiva. El segundo grupo de hechos tiene que ver con que el presidente habría mentido sobre su vinculación, esta supuesta vinculación, y la supuesta relación con el referido personaje. Pero estos hechos tampoco son hechos que son incontrovertidos, son hechos que seguramente se incorporarán a las investigaciones porque, de corroborarse, tendrían relevancia penal. Y ojo, con atención a esta manera de expresar que es exactamente lo que está ocurriendo. Están en proceso de investigación, no son hechos conclusivos, son hechos que están precisamente en una fase de corroboración. Y el tercer grupo de hechos tiene que ver con que el señor presidente de la República habría utilizado el aparato del Estado para obstruir investigaciones a nivel fiscal o en sede congresal. Estos hechos también, de corroborarse, podrían tener relevancia jurídico-penal. Pero si uno analiza estos hechos, estos tres grupos de hechos en los que sustenta la moción, ¿qué conclusiones puede extraer de la misma? En primer lugar, que son hechos no corroborados, son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, son indicios, no hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Son hechos que solo una vez que se corroboran podrían ser la fuente de decisiones institucionales definitivas, como por ejemplo una vacancia presidencial. Vacar a un presidente de la República es interrumpir su mandato, es alejarlo definitivamente del cargo. Eso solo puede hacerse sobre la base de hechos definitivos, de hechos institucionalmente corroborados y acreditados, no sobre presunciones, no sobre hechos que están en una fase claramente de investigación. Son hechos que no han adquirido certeza, por lo tanto. Desde que se comenzó con la difusión de los audios, todos los días salen nuevos audios, todos los días salen versiones contradictorias, todos los días se desmienten los contenidos, todos los días se dan explicaciones en torno a los contextos en los que habrían sucedido, todos los días se dan explicaciones en relación con las motivaciones de estos hechos. Eso es una prueba evidente que se trata entonces de hechos que no tienen certeza, son hechos absolutamente en una fase embrionaria de investigación y por lo tanto no pueden desencadenar decisiones institucionales, sobre todo de la gravedad como una vacancia presidencial. Pero bien,
Avanzo entonces con esta línea de la moción. La moción califica estos hechos, estos tres grupos de hechos, como hechos presuntivamente delictivos, ¿no? Es decir, ingresa a calificarlos como delitos o como hechos que podrían configurar delitos. Y entonces en ese momento, señor presidente, ingresan a tallar otras razones adicionales. Porque el Congreso entonces, si la propia moción califica esos hechos como delictivos, no podría avanzar más sobre esos hechos, porque el Congreso de la República no investiga delitos. El Congreso de la República no tiene competencias constitucionales para investigar delitos, no es su naturaleza, más allá de la formalidad del reconocimiento o no de competencias constitucionales sobre la materia. No lo hace en el levantamiento de inmunidad, no lo hace en la acusación constitucional y tampoco investiga delitos en las comisiones investigadoras conforme al artículo 88 de la Constitución. En el levantamiento de inmunidad y en la acusación constitucional, lo que hace el Congreso es descartar motivaciones políticas en la persecución penal. Lo que hace el Congreso de la República es depurar las investigaciones ante el riesgo de la manipulación de la persecución penal para alterar la composición del Parlamento o para afectar su adecuado funcionamiento. Y en el caso de las comisiones investigadoras, investiga asuntos de interés público. Pero en el momento que detecta la eventual comisión de delitos, el Congreso de la República no puede avanzar más, no avanza más, de hecho, emite un informe y si es un funcionario del artículo 99, acusa constitucionalmente ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación proseguirá el procedimiento de investigación y eventualmente el procesamiento judicial. Y si se trata de otros funcionarios no aforados del artículo 99 de la Constitución, el Congreso de la República promueve una denuncia penal para que se investiguen y eventualmente se establezcan las responsabilidades. Esto muestra, señor presidente, que el Congreso de la República no investiga delitos, no puede avanzar investigando hechos que el propio Congreso ha calificado como delictivos y menos aún a través de un procedimiento, un proceso de vacancia. Pero, claro, alguien podría decir, bueno, pero esa es una opinión. Sí, es una opinión, pero es una opinión que también ha sido recogida por el Tribunal Constitucional. Expediente 0023-2003 de 9 de junio del 2004, fundamento jurídico 74. El Congreso de la República, a diferencia de lo que sucede con la función jurisdiccional, cito, cuyo ejercicio se ha encomendado a diversos órganos, la ordinaria al Poder Judicial, la constitucional al Tribunal Constitucional, la Constitución no ha previsto un tratamiento semejante para el Ministerio Público. Las atribuciones constitucionalmente conferidas a este órgano constitucional, por tanto, no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano en el Estado, toda vez que no existe norma constitucional que habilite un supuesto de excepción. Por lo tanto, la competencia para investigar delitos y para extraer conclusiones definitivas institucionales respecto de esos hechos que se califican como delitos es competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Lo único que hace el Congreso, insisto, es en trasladar los indicios que encuentra a propósito del ejercicio de la función parlamentaria en los procesos parlamentarios que están previstos en el reglamento del Congreso. Muy bien. Pero ¿cuál? Entonces, alguien se preguntará, pero entonces el presidente de la República puede cometer cualquier delito y es imposible vacarlo por la comisión de delitos. No, porque la Constitución también se ha puesto en ese supuesto, señor presidente. Es decir, existe la posibilidad de vacar al presidente cuando comete delitos. Y yo los invito, con todo respeto a la representación nacional, porque este es un artículo que no he advertido que se haya debatido, a mirar no solamente el inciso 2 del artículo 133 de la Carta Fundamental, sino el inciso 5 del artículo 133 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? Este artículo efectivamente dice que es posible vacar al presidente de la República cuando cometa delitos. ¿Pero cuáles son esos delitos? Los del 117.
traición a la patria, artículo 325 a 333 del Código Penal, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, artículos 354 a 355 del Código Penal, disolver el Congreso salvo los supuestos previstos del 134, impedir la reunión, funcionamiento del Congreso, jurado de elecciones, son delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Solo por esos delitos es posible vacar al presidente de la República. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es posible vacar por esos delitos? ¿Cuando está en etapa de investigación? ¿Cuando recién existe una hipótesis de comisión delictiva y eventual responsabilidad? No. ¿Qué cosa dice la Constitución? Se puede vacar al presidente de la República por los delitos del 117 tras haber sido sancionado por alguna de esas infracciones. Es decir, luego de que se hayan establecido la veracidad de esos hechos y la responsabilidad por esos hechos. Entonces, se ratifica lo que vengo a decir en esta sede, en sede parlamentaria. No es posible tomar decisiones institucionales sobre hechos presuntivamente delictivos cuando estos se encuentran en una fase inicial de investigación, embrionaria de investigación. Eso no es posible porque, insisto, la Constitución sí se pone en el supuesto de vacancia por comisión delictiva solo por los delitos del 117 y cuando estos hayan sido sancionados o han sido establecidos por las instancias correspondientes. En la Constitución, y en directo del Congreso de la República, en nuestras plataformas informativas, la sesión plenaria en donde se decidirá la moción de vacancia presidencial. Puede escucharnos también en rpp.pe, radio en vivo en nuestras redes sociales. Escuchemos al doctor Roberto Pereira, abogado del mandatario Martín Vizcarra. Lo que existe en el modelo constitucional peruano es que cuando ocurre imputaciones delictivas a altos funcionarios, se establece una serie de mecanismos de suspensión, de levantamiento de inmunidad. En la acusación constitucional se puede suspender en el ejercicio del cargo al alto funcionario, pero en ningún caso, bajo el supuesto de imputaciones delictivas en investigación, se pueden tomar decisiones definitivas, menos aún para vacar a un presidente de la República, alterando el periodo presidencial, modificando el régimen constitucional que se otorga al presidente de la República. Es más, señor presidente, si uno hace una comparación, por ejemplo, con las causales de pérdida del escaño en los parlamentarios, también hay un supuesto de comisión delictiva, ¿no? Pero requiere, ¿no es cierto?, sentencia firme a pena privativa de libertad efectiva por la comisión de delito doloso. Recién en ese caso es posible que un congresista pierda el escaño. En todos los casos previos o los actos previos, el congresista se le puede levantar la inmunidad, como a los otros funcionarios del 99 de la Constitución, se le puede suspender en el cargo, pero no se puede vacar, no se puede hacer perder la curul y tampoco se puede vacar al presidente de la República sobre una base fáctica embrionaria, presuntiva, no corroborada, dubitada. RPP Noticias en directo, 10:48 de la mañana. El doctor Roberto Pereira está sustentando su defensa desde el punto de vista constitucional en cuanto a la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra. Como delito en la moción que desencadena este proceso de vacancia. Sin embargo, señor presidente, el proceso de vacancia también tiene otro grupo de problemas que afectan su validez y que tienen que ver con el debido proceso. El debido proceso, ya desde hace mucho tiempo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y en la legislación interna comparada internacional, es un elemento de validez de las decisiones del Estado. Una decisión del Estado, una decisión que va a implicar la afectación de competencias estatales o de derechos de las personas, no puede tomarse al margen del debido proceso. El debido proceso condiciona la validez de esas decisiones. Y esto ya fue establecido, incluso dolorosamente para el Perú, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso precisamente que se produjo aquí en el Congreso de la República, caso Tribunal Constitucional versus el Perú. En esta sentencia, la Corte Interamericana, por primera vez,
extiende al ámbito de las investigaciones parlamentarias, del quehacer parlamentario, las garantías del debido proceso. En el Perú tenemos la emblemática sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Tineo Cabrera, entre muchas otras, en las que, insisto, incorporan o establecen que las garantías del debido proceso son condiciones de validez de cualquier procedimiento y obviamente de la decisión que se tome como consecuencia del mismo. Y aquí encontramos, señor presidente, un grupo de problemas que afectan sensiblemente este proceso de vacancia de la manera como se ha impulsado. Porque ¿cómo comienza esto? Esto comienza con la difusión en el Pleno del Congreso de unos audios, ¿no? Pero son unos audios que no se incorporan de la manera formal o legal prevista, ¿no? Esto es un procedimiento. Acá hay un procedimiento de investigación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, y entonces una persona que integra la comisión, ¿no es cierto?, sin el consenso de la comisión, sin pasar por el procedimiento de la comisión, revela unos audios, ¿no es cierto?, como supuesta evidencia incriminatoria contra el presidente de la República. No me voy a detener acá en la veracidad o no de esos audios, es materia de investigación, pero voy a hacer un análisis externo de esta situación, es decir, voy a mirar desde el enfoque que cualquier tribunal constitucional, que un tribunal internacional vería un caso como este si es que tiene que ser sometido a su consideración. En primer lugar, son audios de autenticidad incierta, tanto en su origen como en su contenido. Ya he mencionado yo los problemas que tienen estos audios en relación con su autenticidad. Peritajes, ¿no?, que no respetan o no han transitado por causas institucionales, ausencia de posibilidad de cuestionarlos, ausencia de pericias de parte, negación de autoría, luego se asume que se grabó, luego se niega el contenido, es decir, son una base fáctica que evidencia una total incertidumbre. Un material, ¿no es cierto?, que en cualquier proceso o procedimiento al que se someta, inmediatamente podría ser tachado, ¿no es cierto?, como inválido por no ofrecer las garantías necesarias. No estoy diciendo, ojo, que sea prueba ilícita, ¿no? Lo que estoy diciendo que es prueba ilegal. La prueba ilícita es aquella que se obtiene violando derechos fundamentales. La prueba ilegal es la que se incorpora a un procedimiento a través de cauces o mecanismos no formales o previstos por la ley. Ambas situaciones afectan el debido proceso, porque no puede ser posible que se incorporen a procedimientos formales que van a desencadenar consecuencias definitivas graves para la institucionalidad y para las personas a través de mecanismos absolutamente informales. Por lo tanto, señores congresistas, a través de la presidencia, existe pues un grave problema en la forma como se ha iniciado este procedimiento como consecuencia de la manera en la que se han publicitado estos audios cuyos contenidos pretenden derivarse incriminaciones al presidente de la República. RPP Noticias en Directo, el doctor Pereira señala que no se ha seguido el debido proceso en el tema de la presentación de los audios que han generado esta crisis política. A manos de la persona, del congresista que los expuso, existen discrepancias, procedimientos de autenticación es incierto, no se sabe si los protagonistas de esos audios fueron llamados a convalidar o no su versión sobre los mismos. Ya vemos que se han difundido cartas notariales en uno y otro sentido. Por lo tanto, es evidente que estos hechos requieren una necesaria probanza y corroboración para que puedan seguir o para que se pretenda desencadenar consecuencias definitivas de estos audios, como ya señalé. En segundo lugar, señor presidente, hay otro problema que afecta, problema de debido proceso que afecta este procedimiento de vacancia presidencial, y tiene que ver con un mandato del reglamento del Congreso de la República. El Congreso de la República exige que para tramitar un procedimiento de vacancia
se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esta causal de vacancia. Es una condición indispensable para poder ejercer la defensa. Yo tengo que saber qué cosa se me imputa y respecto de qué norma, ¿no es cierto?, de qué norma estoy transgrediendo, qué directiva, qué principio estoy transgrediendo para poder defenderme. Sin embargo, en la moción, señor presidente, no se hace ninguna referencia a los elementos, se hace referencia, ya dije, a los hechos, pero no se hace ninguna referencia a en qué consistiría la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. No hay una sola palabra que establezca y que diga la causal de incapacidad moral permanente consiste en lo siguiente: A, B, C o D. Y no digo que sea con una precisión pues como la de un termómetro, pero por lo menos que se establezca, ¿no es cierto?, cuál es el contenido de ese supuesto de vacancia por incapacidad moral permanente. No se hace ninguna calificación sobre qué cosa significa incapacidad moral permanente. Uno podría deducir que no lo hace porque ya anticipó la moción que esos hechos son delictivos, que ya constituyen delitos, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, no hace ese esfuerzo porque ya dice que la incapacidad moral permanente consiste en estos delitos. Pero ya he señalado y expuse y he desarrollado cómo la Constitución no habilita vacar a un presidente de la República por la mera imputación de ese tipo de delitos. Habilita vacar al presidente por un grupo de delitos cuando están probados, que son los del 117 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, señor presidente, es evidente que esta moción o este procedimiento de vacancia adolece pues de una mínima, elemental tipificación de esos hechos en lo que sería una causal de incapacidad moral permanente. Pero bueno, ya hemos escuchado también en el debate público y también en el Congreso de la República, y seguramente algún colega creativo me replicará y dirá, bueno, es que la incapacidad moral permanente no tiene que ver con delitos, o no necesariamente con delitos, sino que tiene que ver con un juicio de desvaloración moral hacia el presidente de la República. Bueno, entremos en ese terreno. No voy a venir a defender acá porque no lo creo que incapacidad moral permanente sea incapacidad mental únicamente, ¿no? Yo creo en la interpretación evolutiva de las constituciones porque eso permite darle vida a la Constitución y a las instituciones. Las constituciones van modificando en el sentido interpretativo de sus términos y eso permite que la institucionalidad funcione sin estar modificando la Constitución. Y creo que este caso de la incapacidad moral permanente es un caso en el que precisamente de manera razonable uno puede decir ya no puede estar radicado esto única y exclusivamente en la incapacidad mental. Pero entro a ese debate. Admito que la incapacidad moral permanente pueda tener o pueda consistir en una desvaloración de tipo política, ¿no? Sin embargo, también acá hay problemas, ¿no? Acá hay problemas. En primer lugar, porque de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Tribunal Constitucional, las desvaloraciones políticas o el juicio político al presidente de la República no puede hacerse sobre la base de hechos que no tienen certeza, de hechos que son meramente presuntivos. Voy a citar, señor presidente, la sentencia del Tribunal Constitucional 006-2003, caso 65 congresistas, del 1 de diciembre del 2003. Mucho se ha citado esta sentencia en estos días, pero no se ha citado este fundamento jurídico que creo que es fundamental. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice, sí, es posible que si algún alto funcionario comete un delito, además de la sanción jurídico-penal, se le puede imponer una sanción política. Por supuesto que se pone en ese supuesto, porque en la Constitución está prevista. Sin embargo, lo que dice el Tribunal Constitucional es lo siguiente. Dice, existe un fundamento distinto, el penal y el político, en las respectivas imposiciones. Pero dice, a saber, acá abro cita, en el primer caso, en el caso penal, la protección del bien jurídico que se trate es
lo que se protege, es lo que fundamenta la sanción. En el segundo dice, en la sanción política, la protección es del Estado mismo. Pero acá viene lo importante, que quede claro, dice el tribunal, sin embargo, que en estos supuestos la condena penal impuesta por el Poder Judicial constituye condición sine qua non de la sanción política impuesta por el Poder Legislativo. Y por este motivo sería irrazonable exigir que en estos casos una votación calificada, en fin, habla de la votación. Pero lo central es lo siguiente, efectivamente, un hecho que a la vez es delictivo y tiene una dimensión política que el Congreso está habilitado a sancionar, por supuesto que se puede dar. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Luego de la sanción penal. ¿Y eso por qué? Porque está en la lógica de lo que ya he expresado antes. No se pueden tomar decisiones definitivas institucionales en el Estado sobre la base de hechos presuntivos, sobre la base de hechos no corroborados, sobre la base de hechos sobre los cuales no existe certeza. Esa es la razón por la cual, en este caso, si es que se quisiera dar un contenido meramente político, que desde mi punto de vista no corresponde, porque la vacancia no es un mecanismo de control político, la vacancia, tal y como está regulada en la Constitución, es un mecanismo para comprobar, para verificar una situación fáctica que resulta incompatible con el ejercicio de la presidencia de la República. Muerte, renuncia, incapacidad física, son datos objetivos, datos que no admiten discusión, datos que no requieren corroboración, datos que ya emiten un mensaje cierto acerca de lo que está ocurriendo, y ese mensaje cierto, objetivo de lo que ocurre, resulta incompatible con el ejercicio de la presidencia de la República. Avanza un poco más. El doctor Pereira se está refiriendo en este punto a la pertinencia de la aplicación del concepto de incapacidad moral permanente en el caso de causal de vacancia presidencial. Todos los autores que han trabajado el tema en el derecho peruano, todos los que han trabajado, y esto es muy importante, los que han trabajado, Eguiguren Praeli, Cruces, García Chávarri, han más allá de discrepancias que han tenido en asuntos no tan sustantivos, han coincidido o coinciden en lo siguiente. Primero, que es una causal de mucho riesgo institucional, porque puede dar motivos a arbitrariedades, a decisiones excesivas. Es decir, allí existe contenido en el espíritu de esta causal, ¿no es cierto?, una tentación por tratar de utilizarla de manera desbordada, de manera desproporcionada. Hay una tentación, ¿no es cierto?, en esta causal de, a través de la misma, saltarse los límites constitucionales, de la acusación constitucional, de la imposibilidad de poder tomar decisiones sobre la base de hechos que no están corroborados, de hechos presuntivos. Y por lo tanto, dicen estos autores, requiere necesariamente de una interpretación restrictiva. La incapacidad moral permanente no puede interpretarse de manera amplia, tiene que acotar su interpretación, tienen que establecerse criterios más o menos objetivos, como las otras causales de vacancia, así de objetivos, para poder vacar a un presidente por la causal de incapacidad moral permanente. Por lo tanto, interpretación restrictiva es un primer criterio de interpretación de esta causal. Pero en segundo lugar, señor presidente, y a través suyo los señores congresistas, acá se ha dicho última ratio. La vacancia por incapacidad moral al presidente es última ratio. No es última ratio, señor presidente, es extrema ratio. Es lo más extremo que existe en el modelo presidencial peruano. El modelo presidencial peruano tiene un blindaje al presidente de la República. Nos guste o no el modelo, es un modelo histórico que mantenemos en las constituciones peruanas. Se ha criticado, se ha hecho propuesta de modificación, pero el modelo está allí y es un modelo que protege al presidente de la República, protege la presidencia de la República, lo blinda, no puede recibir imputaciones durante su mandato, salvo por los hechos que ya conocemos de 117. Por lo tanto, para poder vacar al presidente, para poder interrumpir el mandato constitucional de 5 años, para poder quebrar la voluntad popular expresada en la elección del presidente, para sacarlo del cargo al presidente de la República, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves. Están los ejemplos en los incisos que regula el artículo 113 de la Constitución.
no necesito explayarme. Por lo tanto, la incapacidad moral permanente no puede ser una causal que esté sometida a estándares de exigencia objetiva menores que las demás causales que están allí, porque eso sería una interpretación contraria a la sistematicidad, al espíritu, al fundamento de la institución de la vacancia presidencial. Por lo tanto, insisto, interpretación restrictiva y extrema ratio. ¿Qué significa extrema ratio? Que no existe ninguna otra posibilidad, ninguna otra salida institucional, ¿no es cierto?, sino únicamente la vacancia. Que las demás respuestas que la Constitución y el ordenamiento jurídico contempla para estos hechos no satisfacen, son absolutamente incapaces de solucionar el problema. Que la única y exclusiva solución es vacar al presidente de la República. Eso significa extrema ratio. Eso es una interpretación restrictiva. Esa es una interpretación sistemática interna del propio artículo constitucional si uno compara las demás situaciones de vacancia presidencial que están allí previstas. Por lo tanto, señor presidente, la causal de incapacidad moral permanente al presidente de la República debe cumplir otros requisitos que no están, insisto, desarrollados en la moción de orden del día que ha desencadenado este procedimiento de vacancia. Hechos indubitables, ¿no es cierto?, interpretación restrictiva y extrema ratio, ausencia de posibilidad institucional de tramitar estos hechos. Y ese supuesto no se da, por supuesto, porque como ya se ha dicho en el debate público, estos hechos ya vienen siendo investigados por la Fiscalía, por el Ministerio Público. El Ministerio Público ya radicó competencia. El Ministerio Público seguramente ampliará el ámbito de investigación con los nuevos hechos que se vayan conociendo, incorporará esa evidencia, continuará con las investigaciones. Y cuando concluya el mandato del presidente de la República, sin duda lo llamará a responder por esos hechos. Por lo tanto, impunidad, no sanción, ausencia de responsabilidad, no existe, no va a existir en este caso. Por lo tanto, señor presidente, señores congresistas, no estamos pues ante un supuesto de extrema ratio como se debe interpretar esta causal de vacancia de incapacidad moral permanente del presidente de la República. Finalmente, señor presidente, quisiera destacar dos hechos que en realidad un grupo de hechos, no quiero tampoco que se entienda esto como un reproche a nadie, simplemente mi función es, como les dije al inicio, darles razones, exponerles razones, ofrecerles ideas, interpretaciones constitucionales para que tomen la mejor decisión posible, la mejor decisión institucional posible. RTP Noticias en una transmisión en vivo y en directo del Congreso de la República con la moción de vacancia presidencial. Palabras del abogado Roberto Pereira, quien defiende al presidente Martín Vizcarra. A los ojos de un tribunal constitucional, un tribunal internacional, con este nivel de perturbación que ha tenido este procedimiento, sin duda un procedimiento de naturaleza política o que se da en el Parlamento, en una sede política, puede tener controversias, puede tener una serie de contradicciones, ¿no es cierto?, incluso hasta de afectaciones subidas de tono. Pero lo que no puede tener un proceso parlamentario, señor presidente, es elementos que pongan en duda la imparcialidad del procedimiento, o que pongan en duda que existen motivaciones que afecten la institucionalidad del país. Eso no puede existir. Y más allá de si eso es verdad o no, no voy a discutir ese asunto, lo cierto, lo objetivo es que eso existe, que eso ha contaminado este procedimiento de vacancia que se ha iniciado en el Congreso de la República y por lo tanto el Congreso de la República tiene la oportunidad de corregir esta situación. Por lo tanto, señor presidente, para ir concluyendo, propongo al Congreso de la República, por su intermedio, a que tome en cuenta en esta decisión, además de las razones que ya he expresado, algunos criterios sobre cómo se debe interpretar la Constitución. Y lo hago de la mano, señor presidente, de un gran jurista alemán, ex magistrado del Tribunal Constitucional Federal alemán, Konrad Hesse. Konrad Hesse tiene un trabajo que yo invito y recomiendo a consultar, no solo a abogados, porque es un trabajo muy interesante que se llama La interpretación constitucional.
Conrad Hesse en ese trabajo establece una serie de criterios sobre cómo debería interpretarse la Constitución. ¿Para qué? Para optimizarla, para sacar mejores conclusiones de la interpretación, para fortalecer las instituciones democráticas. Y estos principios en el Perú no son meramente teóricos, o sea, no es que hay lo ha dicho un ex magistrado del Tribunal Constitucional y ya. No, el Tribunal Constitucional peruano, precisamente por la valía, por el significado histórico, por el significado en la doctrina constitucional que tiene el trabajo del profesor Hesse, la ha incorporado en su sentencia, entre otras, ¿no? En el caso Lizana Puelles, sentencia del Tribunal Constitucional 5854-2005. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional? Voy a citar 3 criterios interpretativos que me parecen de la máxima importancia en este momento. Lo que dice Hesse es: la Constitución debe interpretarse desde el principio de función integradora. ¿Qué es la función integradora? Conforme a este principio, dice, el producto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, a pacificar y a ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y los de estos con la sociedad. Desde otra perspectiva, el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene una función pacificadora, ¿no es cierto? Claro, en base al principio de función integradora. La interpretación constitucional que se debe preferir es aquella que pacifica las relaciones entre los poderes del Estado, es aquella que concilia las instituciones del Estado con la sociedad y con sus problemas, no es la que incrementa o escala los conflictos. Función integradora, principio muy importante que considero acá en este momento. Segundo principio, principio de concordancia práctica. En virtud de este principio, dice, toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales, vacancia por incapacidad moral permanente, artículo 117, debe ser resuelta optimizando su interpretación, es decir, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios concernidos y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional se encuentra reconducido a la protección de los derechos fundamentales como manifestaciones del principio de la dignidad humana. Es decir, la interpretación de la Constitución que se debe preferir es aquella interpretación que no anule una norma constitucional, una competencia o un poder del Estado establecido en la Constitución, sino que los concilie y que además los concilie en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Yo no me voy a extender acá en la situación que vive el país, pero sin duda en una situación como esta hace mucho más sentido el principio de concordancia práctica. Y finalmente, señor presidente, el principio de unidad de la Constitución. De acuerdo a este principio, la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y sistemático. Armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico e institucional en su conjunto. Por lo tanto, señor presidente, señores congresistas, a través del señor presidente, creo que en el Congreso de la República tiene una extraordinaria oportunidad en este proceso para demostrarle al país y para demostrarse a sí mismo que es posible en un Congreso debatir ideas, que es posible en un Congreso racionalizar el debate político, que es posible conducirse por el cauce de la Constitución, que es posible tener criterios racionales para resolver los conflictos institucionales y no más bien incentivarlos, incrementarlos, promoverlos o mantenerlos indefinidamente en el tiempo. En estas curules, señor presidente, señores congresistas que ustedes ocupan, ha habido personajes ilustres que han contribuido a la nación desde distintas posiciones partidarias, políticas, ideológicas. Mencionaré algunos: el gran Porras Barrenechea, Ramiro Prialé, Jorge del Prado, Luis Alberto Sánchez, Cornejo Chávez, Ramírez del Villar, Valentín Paniagua, Enrique Bernales. Personas que uno lee las actas de los debates en las constituyentes o en los debates que han tenido oportunidad de participar y realmente enriquecen la institucionalidad del país y debemos estar agradecidos por ello. Invoco a la representación nacional a seguir la senda de estos personajes, porque son los personajes que los recordamos ahora porque han enriquecido la institucionalidad del país y no como otros, lamentablemente, que la han empobrecido. Estas son las consideraciones, señor presidente, que la defensa del señor presidente Martín Vizcarra ha creído conveniente exponer ante la representación nacional, planteando una solicitud entonces que se deje sin efecto
o se desestime el pedido de vacancia presidencial por incapacidad, por la causal de incapacidad moral permanente. Muchas gracias. Muy bien, 45 minutos ha tomado aproximadamente el doctor Roberto Pereira para ejercer la defensa del presidente de la República, Martín Vizcarra, en esta sesión plenaria, en donde se debatirá y votará